En el corazón del centro histórico de Quito, un lugar impregnado de historias y secretos, yace un barrio que ha resistido al paso del tiempo, el Tejar. En este rincón de la ciudad, las casas de adobe y los estrechos callejones parecen susurrar leyendas, algunas tan oscuras y perturbadoras que incluso los habitantes más antiguos prefieren callar. Pero hay una historia, una que perdura en las sombras del Tejar, que aún resuena en los corazones de quienes caminan por sus calles durante la noche. Es la leyenda de la mujer de blanco, un espectro que se dice sigue buscando lo que perdió en vida. La historia comienza a finales del siglo XIX, una época donde las costumbres eran estrictas y el honor un valor que se defendía a toda costa. En una casa del Tejar vivía una joven llamada Isabela, una muchacha de tan solo 18 años, conocida por su belleza y su virtud. Sin embargo, debajo de su dulce apariencia, Isabela llevaba una carga invisible, un embarazo no deseado. El padre del niño era un hombre de la alta sociedad, un hombre al que Isabela había conocido en su juventud. Pero lo que parecía un amor fugaz terminó en abuso. Nadie en el barrio lo sabía, y ella tampoco se atrevió a contarlo. El temor al rechazo, a la vergüenza pública, la empujó a ocultar la verdad. Durante los meses que precedieron al nacimiento, Isabela se aisló de su familia y amigos. En la tranquila casa del Tejar, donde solo se oían los ecos del viento y los ruidos lejanos de la ciudad, ella vivió su tormento en silencio. Y fue así, entre la soledad y el miedo, que llegó la noche en la que dio a luz. Nadie estuvo a su lado, nadie acudió a su llamado. Mientras las campanas de la iglesia del Tejar resonaban en la distancia, Isabela dio a luz sola, en la penumbra de su habitación. El llanto del bebé, fuerte y desesperado, fue lo único que rompió el silencio de la noche. Testimonio 1. Recuerdo que en ese entonces mi abuela me contaba que en la calle principal, por donde siempre pasaban los comerciantes, se oían los llantos del bebé. Nadie quería hablar de ello, pero todos lo escucharon. La gente de la iglesia decía que debía ser el llanto de un ángel, pero nosotros sabíamos que algo no estaba bien. Isabela, desbordada por el dolor, decidió actuar por su cuenta. Con el bebé en brazos y tras envolverlo en un manto, salió sigilosamente en la oscuridad de la noche. La lluvia comenzaba a caer y las calles empedradas se cubrían de un manto gris. Su destino estaba claro. La quebrada cercana, donde el río Machángara solía fluir con fuerza. Allí, en la orilla, pensaba dejar al niño. Pero el destino le tenía preparado algo peor. Al llegar al lugar, la oscuridad lo cubría todo. El sonido del agua chocando contra las piedras y el viento que soplaba entre los árboles creaban una atmósfera extraña, casi de otro mundo. Isabela dejó al niño sobre el suelo cerca de una gran roca y dio unos pasos hacia atrás. Miró hacia el río, con la esperanza de que al volver todo estuviera resuelto. Pero no fue así. Cuando regresó, el río había crecido y la pequeña corriente había tomado al bebé. Testimonia el Tejar. Dicen que cuando el agua sube en la quebrada, hay algo extraño en el aire, como si la tierra misma tratara de ocultar algo. Muchos de los que han visto a la mujer de blanco aseguran que ella se ha encontrado con personas que caminan cerca de la quebrada. Sus ojos vidriosos, vacíos, y su llanto, eso es lo que se recuerda. Isabela, enloquecida por el dolor, descendió hasta el fondo de la quebrada, su ropa empapada por la lluvia y el barro. Allí, entre las rocas, encontró al niño. Su cuerpo, frío y sin vida, estaba cubierto por el agua estancada. Fue en ese instante cuando, quebrada por la desesperación, gritó con fuerza. Un grito tan profundo y desgarrador que, según dicen, pudo escucharse a kilómetros de distancia. Se cuenta que en su mente ya no quedaba lugar para la razón. Cegada por la culpa, la desesperación y el dolor de haber perdido a su hijo, Isabela tomó una decisión fatal. Se lanzó al río, como si la corriente pudiera llevarse consigo la pesadilla que había creado. Testimonio 3. Mi abuelo solía contar que la gente que vivía cerca del río escuchaba gritos todas las noches, sobre todo cuando el viento soplaba fuerte. Algunos decían que Isabela aún caminaba por ahí, buscando al niño, pero nadie se atrevió a acercarse. Los más viejos decían que era la madre, buscando lo que perdió. Desde ese día, la leyenda comenzó a tejerse alrededor del Tejar. Se cuenta que el espíritu de Isabela no encontró descanso. Su alma, atormentada por la culpa y la desesperación, se convirtió en un espectro errante. Aparece en las noches, especialmente en las lluvias intensas, buscando a su hijo perdido.
Los habitantes de El Tejar comenzaron a contar historias sobre la mujer de blanco, una figura que deambulaba por las calles con el cabello mojado y la ropa empapada, pero con un rostro que estaba oculto por su largo cabello. Sus llantos podían escucharse en la lejanía, y algunos decían que si uno se detenía a escuchar, se podía oír la pregunta eterna: ¿has visto a mi hijo? Testimonio 4. Recuerdo que una vez hace muchos años vi a una mujer cerca de la quebrada. Estaba tan pálida, casi fantasmal. Su rostro estaba tapado por el cabello. No me atreví a acercarme, pero sus ojos, esos ojos vacíos, como si no tuvieran alma, nunca los olvidaré. Los que escucharon su lamento o respondieron a su pregunta nunca fueron los mismos. Algunos desaparecieron sin dejar rastro, mientras que otros regresaron completamente trastornados, incapaces de explicar lo que habían visto. Las historias de aquellos que se atrevieron a buscar a la mujer se volvieron leyendas, y la figura de la mujer de blanco quedó grabada en la memoria del Tejar como un recordatorio de la tragedia que aún acecha a aquellos que se atreven a caminar en las noches lluviosas. A medida que los años pasaron, la historia de Isabela y su desesperación se convirtió en un eco en las calles de Quito. En cada rincón, en cada callejuela, su espíritu sigue buscando lo que perdió, como un recordatorio sombrío de la fragilidad humana, de los secretos enterrados en el pasado y de las consecuencias de las decisiones tomadas en la oscuridad. Y así, en el Tejar, siempre que la niebla baja y el viento se vuelve gélido, muchos sienten que, solo por un momento, la presencia de la mujer de blanco se acerca. Algunos la escuchan llamar por su hijo, otros la ven alejarse por las esquinas, y hay quienes afirman haberla visto, caminando lentamente hacia la quebrada, donde todo comenzó. Pero hay algo que todos parecen coincidir. Si alguna vez la encuentras, no le respondas, porque si lo haces, podrías perderte para siempre y ser parte de su búsqueda eterna. Dentro de mi propia mente, donde el terror es lo único